Se supone que entre 20 y 85 diputados actuales del Congreso Nacional tienen alguna implicación. Y tanto que hay algunos que gestionan que no se les investigue, que no se haga esto y lo otro. Pero también es cierto de que hay un sistema de administración de justicia que ha hecho extradicciones, pero ninguno de los extraditados tiene cuentas pendientes con la ley hondureña. Eso nos dice entonces que el respaldo que le da a la Maxi, a la ciudadanía y al Estado hondureño para poder enfrentar un tema de corrupción tan fuerte y tan arraigado que se requiere ese acompañamiento. Doctor, según el FOLDE, ¿cuántos son los millones de lempiras que se han desfalcado en los últimos casos que han presentado la Maxi? Bueno, hay muchas cifras y nosotros de lo que venimos hablando es que independientemente del monto actual hay que considerar algo que es fundamentalísimo. Es que lo que la Maxi ha planteado son casos sobre los cuales hay evidencia específica para que puedan ser judicializados, pero eso no significa que aparezcan montos muchísimo mayores en la medida que se desarrollen los juicios a cada una de estas instancias, como también no significa de que se está cubriendo la totalidad de todos los enjuiciamientos que debieran estar incorporados en el país. Digamos que es un inicio de proceso y que seguramente pueda llevarnos, como efectivamente toda la hondureñidad sabemos, a miles de millones de lempiras, pero es tan fuerte y tan arraigado el problema de la corrupción que estamos hablando de décadas, estamos hablando de algo que normalmente no se dice y se lo planteo como una primicia. ¿Cuál es la corrupción que a futuro permite ya saber que hay cifras comprometidas, como por ejemplo en lo que tiene que ver con las contrataciones indebidas de energía eléctrica que hacen imposible para que la gente pueda pagarla o que tienen que sacrificar algo para poder hacerlo? ¿Cómo hacer para poder resolver los graves problemas que sigue enfrentando el Instituto Hondureño de Seguridad Social, porque no recuperó bienes ni recuperó dinero para que el sistema de administración de salud pudiera funcionar al menos medianamente bien? ¿Cómo resolver el problema de la salud? No hay prácticamente un solo tema en el país en donde la administración pública y a veces privada no esté involucrada en actos de corrupción. Por lo tanto, asumimos que cualquier cálculo que se haga en este momento de cuál es el impacto macroeconómico de la corrupción se puede quedar corto porque habrá necesidad de hacer una investigación mayor. FOSDE presentará en pocos meses o en pocas semanas, perdón, una investigación relacionada. Nosotros hace 10 años presentamos un plan de rescate del país porque cuando hablamos de un tema de corrupción, cuando hablamos de una disfuncionalidad institucional, estamos hablando de la necesidad de recuperar el sistema democrático del país, estamos hablando de la necesidad de recuperar la administración adecuada del presupuesto público y la asignación y el gasto de esos recursos, estamos hablando de que tengamos todas las precauciones y los esfuerzos y medidas necesarias para que el dinero no se desvíe. Hay que recordar algo que es fundamentalísimo. El gobierno de cualquier año que sea se queda casi con el 50% de lo que la hondureñidad produce en un año. Y si de ese 50% una gran cantidad es malversado o es robado o no se utiliza bien, estamos hablando de un país que tiene pocas probabilidades de superar sus principales problemas. ¿Y cómo calificamos, doctor, el papel de los entes fiscalizadores y contralores del Estado cuando dicen combatir la corrupción y corrupción es lo que más galopa en nuestro país? Bueno, hay fantasías de todo tipo y lo que uno puede decir con absoluta certeza: el sistema de administración de justicia perdió su jurisdicción en el país. La hondureñidad estamos esperando lo que los fiscales americanos, los jueces norteamericanos hacen para ver si hay administración de justicia. El resto son puros cuentos, son algunos avances, pero que es necesario reforzar porque han iniciado a partir de UFESIC y Maxi y por lo tanto es donde esa evidencia preliminar permite decir que el rescate de la institucionalidad y del combate de la corrupción es posible. ¿Usted ha dado costos aquí de la corrupción en esta coyuntura? ¿De qué costos estamos hablando o de qué cifras estamos hablando? Siempre las cifras son complejas. Nosotros en el FOSDE hemos hablado de que a principio habían 11.000 millones de lempiras anuales, luego pasamos a 22.000, luego a 26.000.
pero en este momento estamos en la certeza de que nos estamos quedando absolutamente cortos para el tamaño de la corrupción después de las evidencias que hay, no solamente en Nueva York, sino de los mismos esfuerzos de la MAXI y la UFESIC. Recalcular esto va a ser fundamental y es probable que va a tener que considerar una remoción de todo el sistema económico nacional.